Hola, buenas tardes a todas y a todos, a todes. Gracias por estar aquí online esta tarde con las personas que tenemos invitadas a la mesa redonda sobre la diáspora africana LGTBI. Me llamo Rocío y soy de África Dolu, de la Asociación África Dolu, que junto al Centro LGTBI ha organizado este ciclo de cinema, el ciclo Shoga. Ahora me corregirá Agua. Esa es palabra muy fuerte en Kenia. Y nada, le doy paso a Salima Girari, que será la moderadora de la mesa, y nos acompañarán, presento brevemente, Agua de Kenia, Damián, Lorena y Josh. Y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí y gracias también al Centro LGTBI por haber hecho posible el ciclo y por haber hecho posible también esta mesa redonda. Y gracias, Salima. Buenas tardes a todos. Yo quería empezar dando las gracias también al Centro LGTBI y a vosotros, África Dolu, por hacer esta propuesta y por incluir un poquito más de diversidad en el marco del 28J. Y os acabaré de presentar a todos con una pequeña bio. Por un lado tenemos a Damián Sans Eduards, cineasta, activista afromarica. Josh Piña, afrodescendiente, diaspórica, artista transfronteriza, activista antirracista, performer y dibujante. Lorena Caravalli, afrocolombiana, colaboradora de la asociación ACATI, que para quien no la conozca es una asociación que trabaja por la migración, asilo y diversidad del colectivo LGTBI. Yagua, que es afroafricano, colaborador también de ACATI, que se define como gay, bisexual y queer. Como hemos visto películas súper diferentes, ¿no? De partes súper diferentes, algunas son ficciones, otras son documentales, me gustaría empezar con una reflexión súper rápida y genérica. A mí me parece que es realmente ambicioso organizar un ciclo para hablar de cómo vive la comunidad LGTBI en África, ¿no? Con toda su diversidad. Son 54 países con 54 realidades políticas, religiosas, sociales. Y creo que a menudo desde nuestra mirada eurocéntrica, ¿no? Que es esta mirada que nos hace mirar todo lo que pasa a nuestro alrededor con este prisma europeo, nos lleva a heterogeneizar el continente. No sé qué pensáis vosotros de esto. Adelante, Agua. Vale, yo pienso con los 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 películas que he visto, todos son de Kenia. Desde el nacimiento hasta cuando está crecimiento. Si hablamos de Ikaisha, de un chico chiquitito y la gente que piensa que es un raro, entonces siempre que quiere poner la ropa de mujeres, hacer las cosas que son de mujeres. Entonces, esta es la crítica que yo tenía cuando yo era bebé y por eso he ido para ser masculino para la vida y para la gente además. Entonces, mira, al final de película, la vida han empujado al chico hasta acabado muerto en este piscina, un chiquitito, no sé cómo es el nombre. ¿Has visto el peli hasta el final? ¿Yo? Sí. Sí, es el chico muy joven que ha sufrido mucho. Ese es el sufrimiento de yo debería que ser como este chico, pero gracias a Dios no, yo he cambiado rápidamente para hacer eso. Pero es la normativa, ¿no? Agua es la normativa de cuál la inculcan en Kenia, de que, o sea, el chico no era gay. O sea, lo que le hacían era bullying, físicamente bullying lo que hoy en día, porque claro, es un poco femenino, un poco amanerado, pero el chico no era en ningún momento gay. Y eso es lo que lo impulsó a salir corriendo y no se percató del charco y murió ahogado. Sí, y claro, luego la madre, cuando ya muere, es que trae un poco como la reflexión de decir, bueno, pues mi hijo también está en el cielo y también dentro al cielo, porque era como el otro hijo de ella preguntándole como, ¿será que sí va al cielo? Porque como él es así, o sea, no tiene ni derecho a entrar al cielo. Es una... Sí. Es algo muy fuerte. Muy bien, pero ¿por qué no puede ir al cielo? Esa es por la normativa. No, por ser raro. En la vida de africano,
el chico fue raro, no era normal. Entonces, hasta el chico quería hacer suicidio. Ha dejado la cabra, se ido a coger ¿cómo se llama este? Quería, La cuerda. quería. Ese, para mí, como un africano, te digo, este chico es de LGTB. Donde sea, es gay, Bueno, queer, tal cualquiera. vez en esta edad tan temprana simplemente tenía una expresión de género, ¿no?, distinta, fuera de la norma, ¿no? Sí, sí. Y directamente, como comentaba Lorena, le hicieron bullying. Claro, bullying, sí. Bullying, sí. Podemos hablar de la narrativa que Claro. generan estas películas, ¿no? Claro, claro. Todas ellas Sí. tienen una superimportante. narrativa muy concreta. Ujú. Pero ese Sí, chico... hay- Sí, dile. Sigue. Damián. Adelante, Damián. Adelante. Vale, perdón. Sí, no, eso es súper importante que creo que hablabais sobre esta cuestión del castigo, del por qué fue castigado, fuera por una razón o por otra. A mí me preocupa mucho incluso la propia idea del castigo dentro de narrativas tradicionales LGTBIQ, queer, disidentes de género, de normativas y tal, porque creo que o sea, esta reproducción constante de la narrativa del dolor, de la narrativa del sufrimiento, del castigo, aunque después haya un personaje que diga, ay, bueno, pero no era tan malo, igual va a ir al cielo. A mí me preocupa mucho porque si bien representa una situación, la situación de vulnerabilidad en la que viven muchísimas personas LGTBQ, yo me pregunto hasta qué punto también no expanden la esfera del dolor que ya de por sí existe. No la reafirman, no la confirman y no brindan, yo no sé si alternativas, pero otros horizontes de posibilidad para nuestra existencia y que no sea solo basada en el dolor, en la soledad, en el castigo, en la muerte. Yo es algo que me preocupa muchísimo por cómo veo muchísimas de las pelis que desde que estudiaba cine que me decían, ay, mira, esta es una peli gay para ti. Y yo, Brokeback Mountain, donde terminan muertos esos dos hombres blancos, buenos y tal, no, gracias, no, o sea, estoy harto de ver eso, como de ver violaciones, de ver, y es algo que me preocupa mucho en varias de las películas, ¿no? Que hemos visto, esa reproducción constante de esa narrativa del dolor, ¿no? Claro, parece que no tuviéramos derecho a ser felices. Siempre estamos como los finales trágicos, como que lucharon, se juntaron, pero una murió, el otro murió. O sea, siempre estamos destinados como a sufrir, a que se nos mire desde el sufrimiento, donde no tienen que luchar por derechos, tienen que luchar por aceptación. Todo es una constante lucha a cada momento. Es algo súper fuerte, súper heavy. Yo pienso Y la que, celebra. hola, quería decir algo, ¿me escuchan? Sí, adelante, Josh. Ok, con respecto a las narrativas y a la intro que decías tú, Salima, que hay también como una visión homogenizadora, no solamente del continente africano, yo estoy hablando como persona afrodiaspórica, no nacida en África, y siento que las narrativas también buscan a homogenizar no solamente el continente, sino también la diáspora, sino también las disidencias sexuales, ¿no? A mí no me gusta hablar de como TLGBTQ, porque siento que son siglas neoliberales que reducen la complejidad de las disidencias sexuales, y cuando hablo de disidencias sexuales hablamos de subjetividades que resistimos a la dictadura white supremacista de la heterosexualidad, y entendiendo la heterosexualidad como un proyecto también colonial. Entonces, estas narrativas, a veces yo me pregunto para qué mirada están siendo construidas, ¿no? Si es para la mirada condescendiente, cis heterosexual y blanca, que digan, ay, pobre, mira cómo sufren. Y estas narrativas también siguen siendo hasta binarias, ¿no? Porque o es la muerte o la fuga, ¿no? O me escapo o huyo. Y tiene que ver también con una mirada occidentalocéntrica de cómo se ven nuestros cuerpos, ¿no? Como decía Lorena, como no nos dan la posibilidad de la felicidad.
no nos dan la posibilidad del disfrute, del goce, sino efímeramente, ¿no? Yo solo vi 2 películas y las narrativas, los momentos de la felicidad en Rafiki y Upon the Shadow eran fugaces los momentos de felicidad. Eran hermosos, pero eran fugaces, ¿no? Entonces, como también dejan ver como lo efímero que pueden ser las narrativas sobre felicidad de nuestras disidencias sexuales. Muy bien, sí. Pero si hablamos de todas las películas que estaba aquí, creo que 2 películas son pequeñas, que uno se llama Rafiki. Rafiki es de lesbianas, es algo tabú, que la gente no puede hablar. Hasta ahora es una vergüenza de una mujer que puede estar enamorada con alguien. Es claramente en este peli cómo los africanos están actuando. Menos mal que el gobierno es un poquito bueno, pero tus vecinos, tus amigos y tal son peor. En Kenia. Sigue habiendo no sé si es una legislación o es un decreto en el que el pueblo puede actuar como policía. Sí, puede quemarte, puede matarte, puede hacer todas las cosas que O sea, quieren. pueden tomar la ley por su mano. Claro, y en este peli también, si tú has visto Story of Our Lives, como este chico, había un amigo, fue tu amigo, pero por él ser gay, se empieza a golpearle y el chico empieza corriendo como un loco, asustado, pero al final empieza a correr, el chico estaba harto y ha dicho que ya está, voy a vivir mi vida, si este chico venga en mi camino, ya está, yo voy a matarle o él a mí. Es así ser africano. ¿Me entiendes? Pero en Rafiki, Kenia y Siki se habla de que, o sea, ellas intentan hacer su vida, intentan ir contra todo parámetro y contra todo lineamiento y fuera de eso que sus padres eran de la política y claro, de bandos diferentes y sí, o sea, se puede ver prácticamente el vecino mirando en la paja ajena, están juzgando, dando comentarios malintencionados, haciendo cabida como a una discusión, a una crítica constante, a que están mirándote todo el tiempo. ¿Cómo puedes vivir así? Por eso ellas hasta deciden separarse, o sea, llegan en un punto en que dicen, es que no podemos ir contra el gobierno, no podemos ir contra todo esto. Son golpeadas y la misma policía que se entiende que te tiene que defender, te ataca. Entonces, ¿en qué mundo están viviendo? O sea, por es eso, algo gracias fuerte. Gracias que te entiendes a por esto yo he salido de mi país. Yo tenía tienda, tenía coche, estaba casado antiguamente, tenía una vida de hetero, pero no era para mí, estaba viviendo para demás. Pero llega a un punto que estoy harto de escuchar a la gente, estoy harto. Y la única cosa, coger mi pasaporte y buscar la vida. Y por eso he salido de Kenia a venir. Pero Rafiki claramente que está hablando, Rafiki es maricón. Para tener a alguien al lado tuyo, debería que ser Rafiki. Como yo tenía mi exnovio, era el chico de ministerio. Si ¿cómo se llama? Si la gente puede saber de nosotros, el padre va a tener problema. Y yo voy a tener más problemas porque el chico de su padre es ministerio y mío no. Has visto. Entonces, la chica tenía visado pagado, tenía dinero, tenía escuela, y el pobrecita de la otra ha quedado de estudiar, hacer todo, pero gracias a Dios, ella ha superado todo, ha ido a ser enfermera y doctor. Esa es la realidad de Kenia. No solamente Kenia, Uganda es el peor. Nairobi y todos estos. Sí. En la línea de lo que comentaba yo, de esta intención de generar un discurso determinado, muchas de las películas, bueno, varias de las películas que hemos visto tienen coproducción europea.
Te pregunto a ti, Damián, porque como sé que también eres cineasta, ¿qué papel crees que puede tener esta coproducción? ¿En qué situación de poder se sitúa una productora o se puede situar una productora europea o con qué objetivos para hacer este tipo de películas? Pero, bueno, en el contexto africano y en específico en el contexto de Kenia, donde además hay una industria poderosísima de cine que se consume, de un cine local que se consume dentro de Kenia y que es muy, muy potente. Pero fuera de algunas cosas así, yo no conozco mucho en el contexto africano, pero en el contexto latinoamericano está basado siempre, las coproducciones están basadas obviamente a partir de acuerdos coloniales que son entre países que tienen una jerarquía, unas relaciones que se disponen a partir de jerarquías muy claras, ¿no? Que están establecidísimas. En los que, por supuesto, los países, sobre todo de coproducciones, sobre todo de Europa o de, digamos, del norte global, entran con unos dineros que son los que hacen posible estas películas o que se culminen las películas. Obviamente, a partir de acuerdos que pueden tener que ver con cuotas de la cantidad de personas europeas o de los países que ponen la plata en las cabezas de equipo, en actores, actrices, etc. Eso sucede en todas las coproducciones, incluso si es una coproducción entre Colombia y Cuba, pues ahí también obviamente se establecen esos acuerdos. Obviamente que la relación es muy diferente si es entre Colombia y Cuba o entre Venezuela y Colombia, así es entre Dinamarca y Colombia, o Dinamarca y Venezuela, o Cuba. Eso hace también que, no solo por las coproducciones, sino incluso por los festivales de cine, ¿no? Los festivales de cine que tenemos en vista, como lo del horizonte al que hay que llegar, son los festivales de cine del norte global, sea de Europa, de Estados Unidos, Sundance, Tribeca y todo esto. Y esto hace que, ¿con quién estamos hablando entonces cuando construimos nuestras narrativas? ¿Con nuestra gente, con nuestras hermanas? O con un público europeo que uno pueda creer que le pueda gustar y que pueda entender lo que tenemos que decir. Entonces, ¿cuánto estamos sacrificando entonces también en esas coproducciones, estableciendo diálogos que nos ponen en una situación muy desfavorable para poder hacer negocios y para poder hacer cine? ¿Cuánto ponemos en riesgo, no? Y a la misma vez, ¿qué otras alternativas hay si no tenemos esas coproducciones? Es un pez que se muerde la cola, que está todo el tiempo intentando salir de un círculo vicioso de producción y de distribución internacional en el cine, que una vez más legitima las mismas posiciones coloniales de toda la vida. En ese sentido, sí que me gustaría comentar que me parece muy interesante el trabajo de Jim Chuchu y de The Nest Collective, que son los responsables de la película... son varios cortos, ¿verdad? Son como 5 que son cortos. Varios cortos, es una especie de antología, y sobre todo por la última historia, el último corto de esa antología, que me resonó mucho a otras películas que tienen mucho que ver con el afrofuturismo, con el plantear un horizonte alternativo más allá de lo que conocemos, ¿no? Más allá del presente. Y buscando sobre la manera en que estas personas trabajan en Kenia, me identifiqué muchísimo con este colectivo y con esta cultura transdisciplinar que están produciendo cine, artes visuales, con una intención bastante potente de desarticular justamente esas relaciones de producción, coproducción y distribución internacional del cine, ¿no? Creando también espacios de consumo interno dentro de Kenia y en otros países de África, y relaciones de distribución entre países africanos. Eso es que me parece muy potente. O sea, no ir a pedir un sitio en una mesa ya establecida, sino crear tu propia mesa. Como en plan, tú no quieres escuchar lo que yo te tengo que decir, pues entonces no te lo voy a decir, no voy a gastar mi energía en eso. Mejor nos lo decimos entre nosotras, hermanas, que nos entendemos y nos enriquecemos nuestro discurso, ¿no? Y en ese sentido creo que Stories of Our Lives es un ejemplo de eso, o un intento por hacer eso. Bueno, se mira más real, se mira, o sea,
súper más la realidad que estamos viviendo y que se trata de mostrar en estas historias. Lo veo yo así. Sí, porque además hay muchas sutilezas también en estas historias, ¿no? Bueno, sí. De hecho, sí, en la línea de lo que comentabas también, recuerdo que en su momento Rafiki fue súper aclamada también en el Festival de Cannes, que es como uno de los festivales más, bueno, ¿no? El festival de clase A. Y sin embargo, por un circuito un poquito más alternativo, todas las críticas que recibía era que habían hecho, era una película para un imaginario blanco, que cualquier persona con un imaginario sobre África o sobre lo que es Kenia no necesita ni esos planos recursos ni esa historia contada de esa manera, ¿no? Algo tan simple como el lenguaje audiovisual ya era para un público blanco. Sí, pero la Figi no es de blanco, ni de negro, ni de nada. Es de LGTB en general. ¿Me entiendes? Una ¿De cosa. qué es? De LGTB. No, digo, entonces... Entonces es este. En África tenemos 3 tipos de cosas que la gente que quiere que se entiende. Y cuando entiendes tres tipos de cosas, vas a entender cómo los africanos son. Primero, es la cultura. ¿Vale? Segundo, es la religión. Tercero, es la vergüenza de ser como tú quieres ser y cuando quieres ser. Y por eso yo estoy aquí, a mí me gusta en la canción, ¿a qué le importa que yo haga? ¿A qué le importa? De cuando yo estoy escuchando esta canción, para mí es a tope. Y antes tenía vergüenza de quedar con mi bandera aquí por miedo de mi madre, mi padre, no. A mí no tengo miedo de nada, a nadie. Quiero que se va hasta Kenia. Así voy a cambiar Kenia y voy a sacar a mi familia y todo va a vivir una vida tranquilamente. Cada uno se vive y hace las cosas que yo quiero. Kenia es un país bonito, turismo, pero si hablamos de yoga, es algo increíble. Te lo digo, como el presidente... ¿Qué significa yoga? Maricón. Sobre todo para la gente que no sé si lo sabe, la gente que nos está escuchando. Maricón. Y esta palabra es muy fuerte. Es muy fuerte. Tú no puedes decir a nadie yoga. Puede hacer un peli allí que nunca viste en tu vida. O puede jugar con tu amigo, pero más de este no. Porque es algo que nadie, es un tabú. La gente no puede hablar de este tipo de cosas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿sabes su abuela de dónde es? De Kenia. De Kenia. Y él, el último año de su presidencia, cuando era el presidente de Estados Unidos. Cuando estaba electo, sí. Sí, he venido a Kenia para hablar de derechos de LGTB. Y el, ¿cómo se llama? Uhuru Kenyatta, que es el presidente de Kenia, le han dicho a él, en Kenia tenemos mucho problema de hacer de pensamiento, de cuerpo, de alguien a alguien. Si tú quieres venir a Kenia de hablar de otra cosa más de LGTB, estás invitado. Si no, cerramos de este y no vas a venir aquí. Fíjate el gobierno, acabo de hablar con un presidente de Estados Unidos. ¿Quién soy yo? Y Agua, una cosa, ¿tú crees que personas, bueno, le pregunto a Agua, pero estáis Dime. todos invitados a responder. ¿Tú crees Sí. que personas como vosotras de esta diáspora LGTB, por llamarlo de alguna manera, podéis ser de altavoz o podéis estar ayudando a generar referentes? Sí. Estamos cambiando, pero se cuesta. La cambia. Porque tú tienes la sensación de que tu discurso, por ejemplo, puede llegar a empatizar con otras personas que puedan tener una situación similar en Kenia. Ay. No, yo estaba en el mundo en el LGTB, pero como hetero. Yo era ahí, yo ya lo sé. Todo el mundo está en el armario. Los chicos estaban casados, yo estaba casado, ellos estaban casados, tienen bebés, al final son maricón. Mi amigo que vive en Estados Unidos ha ido para vivir en Estados Unidos. Aún estamos en contacto con él. Él era mi amante y ahora Claro. está ahí viviendo. No, es algo increíble, pero es la verdad. La gente hay que Claro. saber. Aquí también en España existe. Si abre el Grindr,
un chico está diciendo que soy discreto, tengo mujer, tengo hijo. ¿Y qué Sí. puta vida está haciendo en el Grindr? Quédate ahí. Y está en primero el mundo. Fíjate de este. Y hablamos de africanos. No. Hay que cambiar aquí primero y después iremos a África. Yo creo que primero tenemos que también, yo creo que somos un aliciente para todos, desde nuestros países, de donde estamos, pero sí que cuesta dar un paso adelante, visualizarnos, cuesta mucho, te trae muchos problemas, te trae varias cosas que muchos no estamos dispuestos a afrontar, que preferimos quedarnos desde lo oculto y no salir y enfrentar todo esto. Es que no es como, hola, mira, soy lesbiana. No, no es esto, te vas a cargar de muchas cosas. Yo soy enfermera y a mí me pueden decir, ay, no, pero no me toques, ¿por qué me estás tocando así? Cuando no tengo ninguna intención malintencionada de venir a hacerte un examen y de venir a tocarte porque soy lesbiana y todas las mujeres me van a gustar. No, no es así. Entonces cuesta salir y decir al mundo, mira, aquí estoy yo y soy lo que soy. Cuesta. Por esto me gustaría que habláramos un poco de Cherry, porque Cherry se dedicó a ir a su país a educarlos para poder decir que ella era un género no binario, que ella es una persona que no quiere ser tratada ni como chico ni como chica. Es algo como que, o sea, primero tenemos que educar a nuestras propias familias y luego salir al mundo a mostrar lo que somos. Es un poco difícil todo. Y además hay que ser valiente para tener todo esto. Muy valiente. No Sheriff es como el título más amable, ¿no? A mí me ha resultado el título, la película más amable y a la vez como también... Sí. Pero es fuerte. No sé si es la palabra porque sería muy condescendiente, pero la más tierna, ¿no? En este sentido, la reacción de la gente de su entorno. Sí. Ya, pero no sé qué tan tierno sea, porque también recibió burlas, también un poco de no lo creemos, que no lo concebimos, no cabe en nuestra cabeza. Yo me refería sobre todo a la parte del final, cuando ella proyecta la película. Entonces hay gente que de manera enmascarada llega casi hasta a pedir disculpas. No las pide directamente, pero es como, ostras, yo pues cuando íbamos a la piscina, no sé qué o no sé cuántos, entienden y ahora te entiendo. Y ahora te entiendo. Sí, entienden. Está hablando del peli Sheriff, ¿no? Sí. ¿Has visto la abuela al final? La abuela está diciendo, toda tu infancia tú estabas muy raro, que nosotros no sabíamos cómo tú eres, pero al final eres como eres. ¿Me entiendes? Y al final todo el mundo empieza a saber. Y los niños y niñas, ahí está diciendo, ¿cómo tú puedes definirse como un hombre o una mujer? Y ella acaba de decir, mi nombre es Sharif. Y puede tener una sorpresa en noviembre, en diciembre, cuando estoy tomando las hormonas y va a cambiar. Y se cambia, se oparan sus tetas y tal, ¿me entiendes? Pero ella habla de 0 etiquetas, o sea, ni hombre ni mujer, o sea, no etiquetas. Pero Sharif está hablando, no soy yo, estoy diciendo que la peli que está diciendo claro. No fue yo. Entonces las chicas que estaban ahí, estaban como asustados. Como una mujer puede tener un voz de hombre. Por ejemplo, yo te lo da un cuento. Mis primeros 2 años tenía un amigo, no voy a decir su nombre. Era un amigo. Y un día hemos ido en un bar y empecé a emborracharnos. Y el chico acabó de decir, yo acabo de cortar mis tetas. Entonces mi mente está diciendo, Awad, tú deberías que parar de beber. Estoy escuchando las cosas mal. Y la siguiente vez, yo preguntarle, pero ¿por qué tú has cortado? Me acabo de decir, soy mujer. Tenía 3 meses de no saber quién es quién. Y yo estoy en Acati. Acati es un lugar de visibilidad. Hay de todo el mundo dentro. Entonces no sabía quién era una mujer, quién era un hombre. Fíjate en África, si vas así y dejas este tipo de personas en Kenia, la gente va a tener una confusión muy grande. Vas a tener un miedo de primero y después
adaptar y poco, creo en 50, 80 años que viene, África va a cambiar de esto, pero para mí fue 3 meses. Y ya vinculándolo a Sheriff, no sé si es casualidad o no, que las 2 películas que son documentales son 2 películas que están directamente vinculadas al activismo, que Sí. sería Sheriff y que sería la de Amina. Amina. Amina es el árabe, sí. Amina es la Sí. chica árabe trans. Ese para ti, Lorena. Es muy fuerte, Amina es muy fuerte porque ella se dedica a ser activista y a recoger a cada uno de los chicos que fue rechazados por su propia familia. O sea, ella crea como su propia fundación y es como la madre de todos. Y de ahí te puedes encontrar muchos sentimientos encontrados y muchas historias de vida desde puntos muy diferentes. No sé qué piensan los demás chicos. Damian, Josh. Yo quería hablar. Damián. Me parece interesante esto de la comunidad y la familia no sanguínea como forma de resistencia de las personas queer y disidentes sexuales, y que en esta comunidad hay políticas de afecto y que son políticas de resistencia y también espirituales. Yo siento que algo importante en resaltar acá también, por ejemplo, estos rituales que hacían para sanar, y decía, pasa por el humo, que tiene que ver con una espiritualidad inclusive no occidental, y aquí también le vinculo con Rafiki, que estaba la religiosidad occidental predominante, y aún así, para mí, pese que, como decía en esta película, tiene muchos guiños hacia Europa, pero también tiene unos guiños en decir, esto que se está viviendo acá, no lo construimos nosotras. Esta iglesia y este sistema de pensamiento no lo construimos nosotras. Y cuando están en la misa o en la ceremonia y se agarran las manos, es como, a mí me parecía una de las imágenes más potentes de resistencia ante la supremacía blanca desde la religiosidad. Y también entender que estos microgestos comunitarios, así como forman parte de estrategias de sobrevivencia de las personas disidentes sexuales y queer, ¿no? Y espirituales también fuera de la religiosidad hegemónica. Yo creo que esos pequeños gestos para mí eran importantes porque me daban vitalidad dentro de la lectura que podía hacer dentro de una narrativa que era totalmente pantanosa, dificultosa, con llanto, de representación del sufrimiento, del dolor, de la herida, y más cuando también hacen como esta muestra del suicidio, de acabar con la vida, que no estoy diciendo que no existan, pero que son los discursos hegemónicos cuando se tratan de nuestras vidas. Entonces, las fugas me parecen interesantes como forma de pensar la posibilidad de vida en el futuro, y es muy poco como detectable en estas narrativas. Y cuando sabemos que la fuga a veces también es como la fuga a Europa, cuando las de Rafiki querían ir, cuando se va a ir a Europa, me parece una frase increíble como, me voy a Londres, allá se puede ser normal. Y esa frase es muy potente. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad para un cuerpo queer? La normalidad es la muerte. La normalidad es el sistema médico. La normalidad es el sistema religioso que te está vetando. La normalidad es la blanquitud. Entonces, siento que hay algunas pinceladas de resistencia y de crítica a la supremacía blanca en pequeños gestos que a mí eran difíciles encontrarlos, pero los conseguí. No sé si también quieres añadir algo que veía. Sí, justamente estoy muy de acuerdo con lo que dice Josh. También en esas reuniones que organiza Sheriff, también yo sentía que había mucho a mí me recordaba mucho las conversaciones que se hacen en Cuba, por ejemplo, en las misas espirituales. En misas espirituales que por lo general, bueno, a las que yo he ido al menos, son mujeres, casi todas vestidas de blanco, y alrededor de una persona empiezan a hacer una especie de investigación espiritual y un cuestionamiento, pero a partir de ahí surgen un montón de historias
personales de cada una de esas personas, pero que están ahí, tanto vivas como espíritus, bueno, todas están vivas, en fin. Y en Sheriff, en Yo Soy Sheriff, la narrativa de la colectividad, de esa comunidad que en un principio había quizás rechazado a Sheriff porque no entendía a Sheriff, estaba haciendo un esfuerzo comunitario que si hubiera sido solo por separado, cada persona le hubiera costado muchísimo más, pero el hecho de que estuvieran juntos en un espacio alrededor de una pantalla genera un tipo de energía, digo yo, que incluso tiene que ver con algo espiritual, que promueve un tipo de conocimiento diferente y un tipo de entendimiento diferente que permite y que abraza las vidas de personas queer, de personas que no se identifican con las normas de género tradicionales, occidentales, coloniales, además, ¿no? Y eso a mí es de lo que más me gustó, creo que de todas las pelis fue esa sensación, y también porque lo recordaba mucho con lo que hacemos en Cuba en Cineclub Queer, ¿no? Que son esas reuniones también, especies de misa para hacer levantar a través del cine espíritus y ancestres ahí bien potentes del cine queer y afro y no normativo, ¿no? No sé, eso es algo que quería decir también que me había sucedido con la película Sheriff. Sí, pero ¿sabes? Sharif está en qué parte en Kenia, este peli. No, es Sudáfrica, creo. Es en Lesoto. Pero Es en Lesoto. entonces, si hablas de Sudáfrica, ¿qué te piensas de además de África? Sudáfrica es como europeo, es como Europa. Uh-huh. Hay ley de LGTB ahí. Hay una playa como aquí, Marbella. Este es el único país en África que parece Europa. Entonces, ella tiene poder. Pero dile a ella si se ir a Kenia y hacer este tipo de películas. Y vas a ver, sus cámaras, más la gente que están allí, vas a acabar en cárcel. Y Uganda, muerto. Tanzania, igual. Entonces, ellos tienen apoyo de gobierno. En África, si tú no tienes apoyo de gobierno, olvídatelo. Por eso ella puede hablar en la escuela y tal, porque si digamos alguien se va a Kenia y empieza a hablar en la escuela, es como los africanos pueden pensar que tú quieres confundir los chicos, su sexualidad, porque su mente está cerrado. Entonces, yo estaba viviendo en Sudáfrica, 8 meses, porque mi familia vive ahí. Entonces, ellos claramente son como blancos. Solo falta un poquito, pero son como blancos. ¿Pero qué quiere decir que son como blancos? Como europeos. Como en Europa aquí, como en Estados Unidos. Claro, me está rebotando la reflexión que hacía antes Josh de qué es la normalidad, qué es irse a Londres y ser normal, qué es ser blanco. Aquí te da, por ejemplo, antes alguien no podía besarme en la calle o no podía tocar a alguien en la calle. A mí me da igual ahora. Yo puedo besar a todo el mundo que me da la gana, porque es mi cuerpo. Pero en África, si voy con mi novio, cada uno a su lado. ¿Te refieres a nivel gubernamental? Que es cuando dices que son como blancos, ¿te refieres que en Sudáfrica a nivel gubernamental y leyes? Sí, tiene libertad. Ahí hay libertad de LGTB. Hay leyes LGTB. Sí, LGTB. Retomando también lo que decía antes yo sobre las estrategias de resistencia y la familia no sanguínea, creo que me parece también súper interesante poder hablar de esto, porque es algo que la película en la que más lo vemos es no recuerdo el título. Sí, me he quedado con que el personaje se llama Mina, pero no recuerdo el título. Porque es Más allá de la sombra. Más allá de las sombras, exacto. Más allá de la sombra. Creo que es el único título donde realmente vemos esto que a veces, o que la mayoría de veces es tan habitual. Es una de las principales estrategias de resistencia, aparte dejando de lado la ocultación y tal, que esto no sé si lo consideraríamos una estrategia de resistencia. ¿Qué pensáis? Damián. La ocultación. Sí, cuando me refiero a que cuando simplemente no... Adelante, sí.
Sí, bueno, vamos a ver, yo desde hace rato tengo un montón de conflictos con la obsesión esta neoliberal con la visibilidad, ¿no? O sea, de hecho, yo que trabajo en cine, yo que escribo y dirijo películas, o lo intento, eh, tengo muchísimo conflicto con el tema de, bueno, esta obsesión y esta urgencia que hay en muchas personas y comunidades y gobiernos y tal, de visibilizar, ¿no? Vamos a visibilizar la lucha, vamos a visibilizar tal. Y yo siento que eso me parece súper importante y durante un momento fue parte de la agenda de muchos colectivos LGTBQ, disidentes, de normas sexogenéricas, etcétera, pero que se ha vuelto en gran medida, en algunos casos, es una especie de caballo de Troya del capitalismo neoliberal, que lejos, o sea, que usa esto de la visibilidad para convertirlo en exhibición, para convertirlo en etiquetas de consumo, para convertirlo en otro objeto consumible más dentro del capitalismo, que si no se muestra a partir de unas etiquetas muy específicas, no se vende. Y que todo lo que tiene que existir existe para ser vendido. Entonces, yo tengo muchísimos conflictos con eso de la visibilidad y de hecho me interesa muchísimo estudiar, explorar todo lo que pasa por el camaleonismo, entre las sombras, en esas casas que nadie ve, que nadie conoce, todo lo que puede suceder ahí, todo el potencial político que tienen agrupaciones o sociedades que son secretas, digamos, ¿no? En Cuba, por ejemplo, las sociedades Abacuá, que, bueno, eran eminentemente masculinas y misóginas incluso, pero eran sociedades secretas que promovían el apoyo mutuo entre personas esclavizadas, tanto mujeres como hombres, Sí. pero iniciado por hombres, pero entonces a mí me interesa mucho todo el potencial que tiene también la oscuridad, nuestra oscuridad, lo que está lejos de la luz pública del capitalismo también. Yo quiero decir algo también con ese mismo tono y en contra de las políticas, la obsesión de la visibilidad, de la representatividad y de las referencias, como esa nomenclatura neoliberal no nos va a salvar. La visibilidad también es un privilegio blanco. La visibilidad implica que nuestro cuerpo esté en riesgo. La visibilidad implica qué pasa si un policía me ve y qué pasa si no me ve. Ahí está la respuesta. Si un policía me ve, va por los papeles. Si un policía ve un gay blanco, no. El gay blanco pasa. Entonces, esta idea del pride y del orgullo inclusive es toda una fiesta de la visibilidad blanca creada para el confort de los cuerpos blancos que pueden salir a bailar Lady Gaga y Lana del Rey en las calles y con todo un dispositivo policial que los va a cuidar a ellos. Y mientras nosotras, las migrantes, las que no tenemos papeles, tenemos que estar invisibles para vivir. Porque si vamos a esa fiesta y no tenemos papeles, la policía nos va a agarrar y nos va a deportar y nos va a encerrar. Entonces, las trampas de la visibilidad y la fiesta de la visibilidad forma parte del white privilege en el mundo inclusive LGBT. ¿Quién sale gritando a quién le importa lo que yo haga y lo que yo diga? Con todo el discurso neoliberal, individualista, ¿no? ¿Quién puede gritar eso por las calles de Europa? Los blancos con papeles, que su vida no está en riesgo. Entonces, es un juego muy perverso, porque también tenemos que ser visibles, pero esa visibilidad nos pone en riesgo. Por algo yo tengo esta cámara desactivada acá, porque la visibilidad te pone en riesgo. Entonces, yo siento que hay que buscar las estrategias de sobrevivir en las sombras, más allá de las sombras, las comunidades ocultas, las comunidades afectivas que no necesariamente se ven y que gracias a eso hemos logrado sobrevivir. No sé, hablo desde estrategias ancestrales del Caribe, que Palenque, Quilombos, Cumbres, Rochela, eran comunidades secretas de personas negras y afroindígenas para vivir, invisibles. ¿Qué pasa si los blancos los veían, los blancos colonos? Desaparecían los quilombos, nos mataban, y estamos vivas por esa invisibilidad. Entonces, yo soy promotora de la invisibilidad más que de la visibilidad. Gracias. Venga, gracias por estar. Qué bien, Josh. No, gracias, es la verdad. Y no solamente que la gente que no tiene documento, también nosotros que tenemos. Sí, así teniendo documentos, siendo un cuerpo negro, no estás a salvo con un documento. Siendo español, negro, nacido acá, no estás a salvo.
porque la policía siempre te va a extranjerizar, siempre vas a ser el cuerpo de la sospecha, el cuerpo que no pertenece. Y además, cuando una persona que no habla perfectamente español como yo. Totally, sí, absolutely. ¿Me entiendes? Como yo con mozos de escuadra es como fuego con fuego. Yo con ellos son puff. Porque son resista a tope de momento. Sí. Y yo estoy viviendo aquí 5 años. En un año que estoy viviendo aquí, yo con los mozos, te lo juro. La última fue este domingo que me ha golpeado todos lados. Yo debería que ir con un catalán para que se escribe todas las cosas que quiero y no me hace caso. Solo se escribe las cosas que ellos quieren. Exacto. Y además estoy en España, te lo juro, es increíble. Pero bueno, la vida es así, seguimos. Vale, quedan 10 minutos para acabar esta sesión. Aprovecho para recordar a las personas que nos estáis viendo que podéis mandar preguntas, podéis participar también. Intentaremos ir respondiendo y comentando. Y no sé si alguien quiere aportar algo más o disparo con otro tema. ¿No? Disparo. Vale, pues bueno, una cosa que hay varias cosas que son como un hilo argumental, o sea, que son comunes en varias películas. Una, por un lado, es las historias de Sodoma y Gomorra. Esto es algo que ha aparecido en 2 de las películas que habían y que es como un elemento que tiene la sociedad para presionar. Y por otro lado es esta automática asociación de cuando uno de los personajes tiene una expresión de género no normativa, automáticamente ya se da por sentado de que o bien es gay o no. Estas 2 cosas creo que son como puntos de partida en varias de las historias. No sé qué pensáis al respecto. No entiendo. Dime, Josh. Lo que no entendí muy bien. No, perdón. Yo creo que yo tampoco. Yo también. Me refería a que en varias de las películas, simplemente el simple hecho de ver que el personaje ya tiene una expresión de género no normativa, automáticamente ya desencadena todo. Ya estamos bajo una lupa. Sí, y que se desata todo este discurso de pero eres mujer, te gustan los hombres, si haces cosas de, ¿no? Es decir, esta vinculación automática de género, expresión, ¿no? Esto de si eres lesbiana no eres una mujer, esta negación de la posibilidad. Sí. Esa es una cosa también yo quiero que habla con la Katy, detrás de LGTB. Somos un equipo LGTB. No hay que tener etiquete, como Lorena ha dicho. Este es este, la otra es este, la otra es este. Somos iguales. ¿Me entiendes? Y hay que hacer visibilidad de todo. Y ahora mis amigas son trans. Yo camino con ellos con todo orgullo. Y el día que estoy con mis amigos gay, también. Y estoy con mis amigos heteros, también. Entonces yo puedo ir en todo lugar y me siento cómodo. No incómodo porque este es la otra. Ese a mí es mínimo de mi importancia. Y quiero todo el mundo que piensa así. La sexualidad de alguien es su sexualidad. Estamos aquí para vivir. Y la única cosa, fíjate en tu vida, trabaja, paga tus cosas, camina. Ir a bailar y a hacer las cosas y regresar a casa a dormir. Así es la vida. Por eso, Rafiki, hay esta mujer que tiene una tienda que siempre está afuera escuchando de además. Tienes toda la historia de la gente. Esa es una cosa para mí increíble. No sé por qué la gente está haciendo. ¿Sigues? Creo que ser visible cuesta y cuesta más cuando eres mujer. Hablo desde mi perspectiva. Yo puedo tener 50 amigos gays, hombres, y muy pocas mujeres, porque todavía no muchas están dispuestas a esta lucha. No es fácil. Primero porque eres mujer, vienes siempre detrás del hombre, negra y lesbiana, venga, que cuesta mucho y cuesta mucho visualizarte. Y que no sé, esto me pone un poco... Sí. Es heavy.
Bueno, hay una Es frase que muy cuesta, clave. es que cuesta. De verdad que cuesta mucho. Hay una frase muy clave al final de Amina, de la película, que cuando están haciendo como estas entrevistas para el vídeo que quieren hacer, una de las personas dice es que el fenómeno Amina fue tan potente porque estaba poniendo en duda un sistema. Ella, desde su activismo, estaba poniendo en duda todo un sistema dentro de su país. Y esto creo que, bueno, Fue es una algo que revolución lo que creó ella. Sí, pero Amina tiene un problema muy, muy grande. Ser musulmán, primero. Entonces, todo está en contra de ella. Todo, antes de LGTB, antes de gay, antes de todo, es religión. Porque está en Tunisia. Tunisia es mitad, mitad. Menos mal es como Kenia. El mitad son cristianos y la otra son musulmanes. Pero tienen mentalidad de árabe que las mujeres deberían que tener el velo, se pone la hijab, algo así. Entonces, si camina con su pelo afuera, se ve así como una chica rara, o tienes algo malo en tu cabeza, una persona loca. Esa es una cosa que ella quiere explicar en este. Y por eso, una persona en África que tenía dolor puede ayudar además. Y por eso Amina está así. Está en la calle cogiendo todo el mundo. Por uno puede ayudar a otro, la otro puede ayudar. A mí también me pasa esto aquí en Barcelona. Y a veces soy culpable porque a veces la gente piensa que yo soy estúpido porque yo creo en todo el mundo. Yo quiero ayudar a todo el mundo, pero al final son ladrones. Acabo de pedir, ese es mi nuevo móvil. Acabo de comprar hoy. Hace 2 días no tenía móvil. Y porque tenía, ¿cómo se llama? Confianza con un chico árabe. Y fue un ladrón que estaba al lado mío. Y como está hablando una idioma de mi padre, yo pienso que hay conexión o hay algo que, pero no. Religión ni nada no existe. Y además aquí en España cada uno es cada uno. Entonces cuando veo tipo de persona como este, no me ataques o habla con distancia. Ahora tengo miedo. Hace 4 días estoy temblando como un loco. Por miedo. Bueno, disculpa que te corte, porque aprovecharé para lanzar las preguntas para estos últimos minutitos. Okay. Garmi pregunta, a ver, disculpad, que ahora la perdió. Si un blanco se enamora de un africano, ¿cómo puede uno acercarse a él? ¿Cómo se le puede ayudar para hacer esto más llevadero, asumiendo que el africano es gay también? Es difícil. Y además cuando está en África es difícil. Cuando yo tenía mi primer novio, estaba en el Facebook y ahí en el Facebook ponemos buscador hombre a hombre y sin la cara. Y después quedamos en universidad y yo te digo con confianza, dime el color de tu camiseta, yo la bamba y con el distancia tú puedes decir que es sí o no. Pero es algo difícil. Puede ser chantaje, puede ser ladrón también, puede ser una persona que puede hacerte daño. Entonces, es que no lo sé de momento. Pero mi amigo de Pamplona estaba en Kenia, hay Grindr. Me asustaba. Veo que Aina también daba una réplica muy interesante, que es ¿qué es lo que hay que hacer más llevadero? A esta pregunta que también... A mí de esa pregunta me incomoda, es como, ¿cómo haría para ayudarlo? Partiendo de una persona blanca y tiene que ver siempre con esta subjetividad de Salvador. ¿Por qué esa persona blanca tiene que ayudar a la otra persona no blanca, negra, y no viceversa, ¿no? Partiendo de que la otra persona tiene menos agencia, necesita ayuda, etcétera, ¿no? Es como que sí, y tiene que ver con los discursos y las imágenes que se generalizan, como que si la homofobia, la transfobia solo existe fuera de Europa, y en Europa estamos a salvo, ¿no? Como que acá no sufrimos discriminación alguna ni racismo, acá las leyes no son transfóbicas ni homofóbicas. Cuando además como que el discurso LGBTista o ONGista
siempre apela a las leyes y como que esa ley protege a las personas no pertenecientes al territorio. Es decir, las leyes LGBT de acá, de España, protegen a la población con el estatuto de ciudadanía o personas blancas. Eh, Entonces, pero, como esa trampa de que Europa te va a salvar, el blanco te va a salvar, es una trampa muy difícil de saltar. Bueno, es el discurso colonial con el que hemos crecido, ¿no? También. Tanto, o sea, todas, no, sin discriminación alguna. Aina añade, pregunta para los ponentes, ¿podríais recomendar películas de ficción que visibilicen la realidad LGTBI racializada sin irse a lo trágico o ni a lo liberal? Gracias. Esto es un reto. Es que no. De ficción, bueno, yo solo pongo una que es quizás mi película favorita del mundo mundial, que no es ni ficción ni documental, y lo es todo, que se llama Tongues Untied, Lenguas Desatadas, dirigida por Marlon Briggs. Es quizás, o sea, para mí es la película madre, la película de todas las películas. Y se puede encontrar, es un poco difícil, pero se puede encontrar online en algún lugar. Luego hay un montón de pelis por ahí, bueno, ahora no sé bien, pero bueno, también si les interesa puedo como recomendarles varias. Y en la página de Cineclub Queer, en la página de Instagram de Cineclub Queer, siempre estamos compartiendo películas antirracistas, queer, con contenidos que nos parecen bastante potentes, tanto a nivel de contenido como en la forma. Entonces ahí también puedes encontrar un montón de referentes. The Watermelon Woman, vamos a ver, ahora sí no, pero en la página de Cineclub Queer en Instagram pueden encontrar un montón de referencias. Gracias, Damián. ¿Alguien más? ¿Josh? No, cinéfila, pero las recomendaciones de Damián le doy thumbs up. Sí. Perfecto. Damián, te piden si puedes escribir los títulos de las películas por el chat, para así encontrarlas mejor. Vale. Gracias. ¿Y todo piensas hay racismo en España o no? ¿O los gays de trans y cualquiera, LGTB en general? ¿Hay o no? Claro que hay. ¿Y mucho o poco? De 1 a 10, ¿cómo es? 20. Muy bien. Gracias. Sí, claro. Estamos en el primero del mundo, pero a mí me parece peor más de mi país. Te lo juro, a veces. Me parece que estoy en otro planeta que no existe. Yo pienso que una vez yo creo que estamos mejor que en los países de orígenes. Venga, que acá la realidad se mira de otra perspectiva con faltas, porque falta para avanzar, falta para crecer, pero estamos mejor. Yo alguna vez he escuchado que las personas racializadas estamos más cómodas en círculos racializados que en círculos LGTB. Sí, que sufrimos menos opresión o menos discriminación. Yo 3 años atrás, a mí está enamorado con Cataluña y Barcelona. 3 años atrás. 3 años. Si hablamos de ahora, no lo sé. Estás desenamorado. Cada día. Divórciate de Cataluña. Estoy divorciando, me vuelvo loco. De Cataluña. Te lo juro, esta bandera ahora vas a ir hasta Kenia y después de Kenia voy a otro país y después de ahí voy a regresar aquí para cambiar las normas. Así va a pelear con una lucha muy fuerte y muy grande y quiero que todo el mundo vas a escuchar mi nombre, Abad Mohamed, soy de Kenia. Que va a cambiar el ley. Me encanta. Y los mozos, cuidado. Toca a un negro otra vez, vas a ver. Mucho che. Voy a ser advocado del inmigrante si él quiere. Y no solamente africano, yo soy de latino y va a sacar mi bandera. Sí, me encanta. De la diáspora. Black Nation. Black, negro, black para todo. Y blancos también. No.
Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más o alguna reflexión o algo. Si no, yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé si alguien más tiene... Ay, a lo mejor hay preguntas y no les estoy haciendo caso. Ah, no, era Damián poniendo las películas. Perfecto. Pues si nadie más quiere hacer ninguna otra pregunta, yo creo que lo podemos dejar aquí. Okay. Vale, pues muchas gracias a todos y a Gracias todas. a vosotros y gracias al Centro LGTBI, a África do Lu. Yo quiero el número de centro LGTBI. Ahí yo quiero ir por allá para ver qué hay. Perfecto, Agua. Pues no te desconectes Vale. y ahora hablas con la persona que tenemos aquí conectada. Vale, ok. Vale, voy a quedar. Gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. adiós. Vale.